4805 is now ready to take off and we're waiting for our ATC clearance. Es el 27 de marzo de 1977 y un Boeing 747 se prepara para despegar. A menos de 1500 metros, otro Boeing 747 avanza entre una densa niebla por la misma pista. Lo que nadie podía imaginar en ese momento era que una cadena de sucesos aparentemente insignificantes ya había puesto a ambos aviones rumbo a una tragedia. El Boeing 747, que espera autorización para partir, inicia la carrera de despegue. La espesa niebla oculta por completo al otro avión y ninguna de las dos tripulaciones pueden verse. Apenas quedan unos segundos para reaccionar. Ambos pilotos intentan maniobras desesperadas de última hora, pero ya es demasiado tarde. Los dos aviones chocan, provocando la muerte de 583 personas en el peor desastre de la historia de la aviación. El desastre aéreo de Tenerife está marcado por una serie de desafortunadas coincidencias. Si tan solo una de ellas se hubiera desarrollado de otra forma, es posible que el desastre nunca hubiera ocurrido. Y lo más sorprendente es que la primera de esas coincidencias surgió mucho antes de que cualquiera de los dos aviones llegara a Tenerife. Tras un vuelo de 6 horas desde Nueva York, el vuelo 1736 de Pan Am se aproxima a su destino, Gran Canaria. A bordo viajan el capitán Victor Grubbs, 15 miembros de tripulación y 380 pasajeros. La mayoría son turistas estadounidenses y canadienses que están a punto de embarcar en el crucero MS Golden Odyssey, atracado en Las Palmas. Tras despegar de Ámsterdam, el vuelo 4805 de KLM, otro Boeing 747, pone rumbo a Gran Canaria. A bordo viajan 14 miembros de tripulación y 235 pasajeros. El vuelo charter transporta a decenas de viajeros ilusionados por comenzar sus vacaciones en las Islas Canarias. A los mandos está el capitán Jacob Belduizen van Zanten, uno de los pilotos más prestigiosos de KLM. Con más de 11.700 horas de vuelo, no solo es un aviador con una enorme experiencia, sino también el principal instructor de Boeing 747 de la compañía. Como responsable del departamento de formación de pilotos, su reputación es tal que incluso aparece de vez en cuando en las campañas publicitarias de KLM. Mientras el vuelo 4805 de KLM continúa su ruta hacia Gran Canaria, una serie de acontecimientos que se desarrollan en tierra está a punto de cambiar el destino de ambos vuelos. A la 1:15 de la tarde, unos 20 minutos antes de la llegada prevista del KLM 4805, una bomba estalla en una floristería situada dentro de la terminal del aeropuerto de Las Palmas. El atentado es obra del Movimiento por la Autodeterminación e Independencia del Archipiélago Canario, un grupo separatista que lucha por la independencia de las Islas Canarias. La explosión causa 8 heridos, aunque este atentado es solo el principio. Mientras el vuelo de KLM inicia el descenso hacia Gran Canaria, las autoridades reciben un aviso de que una segunda bomba ha sido colocada en algún punto del aeropuerto. De inmediato, el aeropuerto cierra sus operaciones mientras las fuerzas de seguridad inspeccionan las instalaciones en busca del explosivo. Sin ninguna previsión sobre cuándo podrá reabrirse el aeropuerto, el vuelo 4805 se ve obligado a desviarse al cercano aeropuerto de Los Rodeos en Tenerife, donde aterriza a la 1:38 de la tarde. Para los 235 pasajeros, sus vacaciones comienzan con un retraso tan inesperado como inevitable. El vuelo 1736 de Pan Am recibe la noticia cuando aún se encuentra a más de una hora de Gran Canaria. En un primer momento, la tripulación valora reducir la velocidad y entrar en un circuito de espera con la esperanza de que el aeropuerto reabra en poco tiempo. Pero a medida que pasan los minutos, queda claro que no hay ninguna previsión sobre cuándo podrán reanudarse las operaciones. Ante el cierre indefinido de su destino, la tripulación decide desviarse al aeropuerto de Los Rodeos, en Tenerife, donde aterriza aproximadamente media hora después que el KLM 4805. Sin embargo, no es el único avión obligado a cambiar de rumbo.
Otras 3 grandes aeronaves también han sido desviadas a Tenerife y el pequeño aeropuerto empieza a saturarse rápidamente. Concebido principalmente para el tráfico regional, el aeropuerto de Los Rodeos nunca fue diseñado para acoger tantos aviones de fuselaje ancho a la vez. A medida que siguen llegando aeronaves desviadas, ambas tripulaciones se enfrentan a decisiones complicadas. Para los pasajeros del vuelo de Pan Am, el retraso resulta especialmente preocupante. Tienen previsto embarcar en su crucero en Las Palmas y si llegan demasiado tarde corren el riesgo de que el barco zarpe sin ellos. A medida que el retraso se prolonga, la presión aumenta. El aeropuerto de Tenerife tiene serias dificultades para absorber la llegada de tantos vuelos desviados y no dispone de suficientes posiciones de estacionamiento junto a la terminal para todos los aviones. Como consecuencia, el KLM 4805 recibe instrucciones de aparcar en el extremo noroeste de la calle de rodaje paralela a la pista. Unos 20 minutos después, los pasajeros del KLM 4805 son trasladados en autobús hasta la terminal. El Pan Am 1736 queda estacionado justo detrás del avión de KLM, pero sus pasajeros permanecen a bordo. En ese momento, nadie sabe cuánto durará la espera, por lo que la tripulación de Pan Am decide no desembarcarlos. Mientras tanto, la tripulación de KLM intenta adelantarse a lo que ocurrirá cuando Gran Canaria reabra. Con varios aviones compitiendo por unos servicios aeroportuarios limitados, deciden aprovechar la escala inesperada en Tenerife para repostar combustible. Así podrán volar hasta Gran Canaria y continuar después directamente hacia Ámsterdam sin necesidad de volver a repostar. Y mientras los minutos siguen pasando, la presión no deja de aumentar. La tripulación de KLM estaba cerca del límite de horas que podía trabajar según la normativa. Si lo superaban antes de regresar a Ámsterdam, podrían verse obligados a pasar la noche en Gran Canaria o Tenerife, lo que supondría un importante trastorno operativo. El avión carga cerca de 53.000 litros de combustible, una operación que retrasa ligeramente su salida. En ese momento, la decisión parece perfectamente lógica. Sin embargo, con el paso del tiempo, se convertirá en uno de los factores que contribuirán a la tragedia. Mientras el KLM 4805 termina de repostar, llega la noticia de que el aeropuerto de Gran Canaria ha reabierto. Los aviones desviados comienzan a prepararse para reanudar sus vuelos. El Pan Am 1736 solicita autorización para salir primero, pero se encuentra estacionado detrás del avión de KLM. Como la calle de rodaje es demasiado estrecha para que un Boeing 747 pueda adelantar a otro con seguridad, la tripulación de Pan Am no tiene más remedio que esperar a que finalice el repostaje. El vuelo hasta Gran Canaria apenas dura 20 minutos, pero las condiciones en Tenerife empiezan a complicarse. El tiempo en Los Rodeos es conocido por su carácter impredecible y la situación empeora con rapidez. Bancos de niebla cada vez más densos atraviesan el aeropuerto, haciendo que la visibilidad cambie de un instante a otro. A medida que avanza la tarde, la visibilidad empeora hasta acercarse al mínimo necesario para operar con seguridad. Aunque todos los vuelos desviados ya han aterrizado, la saturación del aeropuerto empieza a generar nuevos problemas. Las escasas plazas de estacionamiento están completamente ocupadas, obligando a varios aviones a aparcar en lugares no previstos y alterando el funcionamiento habitual del aeropuerto. Uno de esos Boeing 747, estacionado en el extremo noroeste de la calle de rodaje, bloquea la circulación normal de las aeronaves. Como consecuencia, los aviones que van a despegar se ven obligados a utilizar la propia pista como calle de rodaje. Con el aeropuerto de Gran Canaria ya de nuevo operativo, todos quieren marcharse cuanto antes. Por ello, el control aéreo autoriza al KLM 4805 y al Pan Am 1736 a iniciar el rodaje. Para llegar a la cabecera de la pista, los dos Boeing 747 deben recorrer la pista de despegue, una maniobra conocida como backtracking. El plan del controlador es sencillo. Ambos aviones recorrerán la pista 1-2 hasta llegar a la tercera salida. Allí abandonarán la pista y continuarán por la calle de rodaje paralela hasta el punto de espera de la pista 3-0.
A las 4:56 de la tarde, el KLM-4805 está listo para iniciar el rodaje. La tripulación contacta con el control de tierra y recibe autorización para dirigirse hacia la pista de salida. Al aproximarse a la pista, las comunicaciones pasan al controlador de aproximación, Fernando Azcúnaga. Este indica inicialmente a la tripulación de KLM que avance por la pista y la abandone por la tercera salida a la izquierda. Sin embargo, al repetir la instrucción, el primer oficial de vuelo de KLM, Klaas Meurs, comete un error y menciona la primera salida en lugar de la tercera. Roger, sir, entering the runway at this time at the first taxiway, the go off the runway again for the beginning of runway 30. Para evitar cualquier malentendido, el controlador decide simplificar las instrucciones. Okay, KLM 80, correction 4805, taxi straight ahead for the runway and make backtrack. Ahora ordena al KLM que continúe hasta el final de la pista, haga un giro de 180 grados y permanezca allí a la espera de la autorización para despegar. La tripulación repite la instrucción correctamente. Sin embargo, instantes después, el capitán Van Zanten pregunta si deben abandonar la pista por la primera a la izquierda. El controlador, una vez más, especifica el nuevo plan de ruta. Negative, taxi straight ahead, up to the end of the runway and make backtrack. No obstante, según las grabaciones, poco después, al pasar junto a otra salida, Van Zanten vuelve a preguntar a la tripulación si esa es la correcta. Por lo tanto, todavía había dudas sobre la ruta de rodaje asignada. Mientras el KLM avanza por la pista, la visibilidad comunicada es de unos 450 metros. Sin embargo, las condiciones meteorológicas en los rodeos cambian constantemente. Varios testigos estimarían más tarde que en algunas zonas del aeropuerto la visibilidad podía haberse reducido hasta apenas 100 metros. Las grabaciones de la cabina aportan otra pista sobre el cambio drástico del tiempo. Durante varios minutos, la tripulación mantiene los limpiaparabrisas en funcionamiento, pero cuando el avión llega al final de la pista e inicia el giro de 180 grados, los desconectan, lo que sugiere que la visibilidad era algo mejor en esa zona del aeropuerto. Mientras el KLM continúa recorriendo la pista, el vuelo de Pan Am recibe autorización para poner en marcha los motores. Instantes después, la tripulación solicita permiso para iniciar el rodaje. We were instructed to contact you and also to taxi down the runway, is that correct? Affirmative, taxi into the runway and leave the runway third to your left. Third to the left, okay. Mientras rueda hacia el punto de espera, el capitán del Pan Am, Victor Grubbs, comenta a su tripulación que preferiría permanecer fuera de la pista hasta que el avión de KLM hubiera despegado. Sin embargo, entre una serie de comunicaciones por radio y el cambio de frecuencia, esa intención nunca llega a transmitirse al control aéreo. Una vez en la frecuencia de aproximación, el controlador ordena al Pan Am entrar en la pista 1-2, avanzar por ella detrás del KLM y abandonarla por la tercera salida a la izquierda. Años después, el capitán Grubbs explicaría por qué aceptó esa autorización sin proponer una alternativa. Como estaba comunicándose con controladores cuya lengua materna no era el inglés, prefería evitar una discusión innecesaria por radio siempre que la instrucción fuera segura y pudiera cumplirse. Por ello, la tripulación de Pan Am siguió las indicaciones del controlador. Mientras el Pan Am avanza por la pista, la tripulación sigue intentando aclarar por qué salida debe abandonarla. Al igual que había ocurrido minutos antes con la tripulación de KLM, no tienen claro si el controlador se refiere a la primera salida o a la tercera. Parte de la confusión se debe al peculiar diseño del aeropuerto. La tercera salida fue concebida para que los aviones que aterrizan en sentido contrario puedan abandonar la pista a alta velocidad. Pero al recorrer la pista en sentido inverso, acceder a esa calle de rodaje obliga a realizar un giro muy cerrado de 148 grados a la izquierda, seguido casi de inmediato por otro giro de 148 grados a la derecha para incorporarse a la calle de rodaje paralela. Una maniobra extremadamente complicada para un Boeing 747.
Por ello, la tripulación empieza a dudar si el controlador se refería en realidad a la cuarta salida. A diferencia de la tercera, esa salida permite incorporarse a la calle de rodaje paralela mediante un giro suave de apenas 35 grados, una opción mucho más adecuada para un avión de ese tamaño. Antes de que la tripulación del Pan Am pueda pedir una aclaración, el controlador se dirige al KLM. KLM 4805, how many taxiway did you pass? El primer oficial responde I think we just passed Charlie 4 now. una respuesta que pone de manifiesto hasta qué punto la visibilidad ha empeorado. A las 5:03 de la tarde, el primer oficial del Pan Am, Robert Bragg, vuelve a preguntar por radio. Would you confirm that you want the Clipper 1736 to turn left at the third intersection? El controlador responde de inmediato. The third one, 1, 2, 3, third one. Hace especial hincapié en la palabra tercera. Para la tripulación del Pan Am ya no queda ninguna duda. Deben abandonar la pista por la tercera salida. La grabación de la cabina del KLM revela otro detalle interesante. Justo en el momento en que se produce ese intercambio, hay un silencio absoluto dentro de la cabina. Los investigadores creen que la tripulación estaba escuchando atentamente la comunicación del Pan Am. Una posible interpretación es que entendieran que el Pan Am ya se aproximaba a la tercera salida y que simplemente estaba confirmando que era la correcta. Si fuera cierto, pudieron asumir que la pista quedaría libre en cuestión de segundos. La realidad era muy distinta. El Pan Am todavía se encontraba bastante más atrás en la pista. Lo único que la tripulación estaba haciendo era confirmar por qué salida debía abandonarla. En la cabina del Pan Am, mientras tanto, el ambiente sigue siendo tranquilo. La grabadora de voz registra una conversación distendida en la que pilotos bromean en español mientras cuentan las salidas. 1, 2, 3. Al mismo tiempo, comienzan a completar la lista de comprobación previa al despegue. Mientras avanzan entre la niebla, los pilotos van anunciando cada salida a medida que la dejan atrás. Ahí está la primera, ahí va la segunda, pero nunca llega el aviso de la tercera, la salida por la que debían abandonar la pista. ¿Por qué nunca lo hicieron? Sigue sin estar claro. Una posibilidad es que la atención de la tripulación se desviara momentáneamente hacia la radio cuando el KLM comenzó a recibir la autorización de salida. Como nunca antes habían operado en Tenerife, es posible que quisieran escuchar la autorización que ellos mismos recibirían poco después. Fuera cual fuese el motivo, el Pan Am sobrepasa la tercera salida y continúa rodando por la pista en dirección a la cuarta salida. A las 5:04 de la tarde, el controlador realiza una nueva transmisión. Stephen 136, report leaving the runway. Aunque el controlador utiliza por error un indicativo incorrecto, la tripulación del Pan Am comprende de inmediato que el mensaje va dirigido a ellos y responde. Clipper 1736. En la fraseología aeronáutica, esa respuesta equivale a un simple recibido. No están informando de que ya hayan abandonado la pista. Simplemente confirman que han entendido la instrucción y que avisarán cuando la hayan dejado atrás. Sin embargo, para cualquiera que estuviera escuchando, el intercambio podía interpretarse de otra manera. Si la tripulación del KLM ya creía que el Pan Am estaba llegando a la tercera salida, escuchar al controlador decir notifiquen cuando abandonen la pista, seguido inmediatamente por la respuesta del Pan Am, podía reforzar la impresión de que el avión estaba a punto de dejar la pista o incluso de que ya lo había hecho. Nunca se sabrá con certeza si esa fue realmente la interpretación de la tripulación del KLM. No obstante, los investigadores señalaron que este breve intercambio de radio pudo haber contribuido al creciente malentendido entre ambos aviones. A unos 2000 metros del Pan Am, el KLM llega al final de la pista. Tras completar el giro de 180 grados y alinearse con la pista, el capitán Jacob Van Zanten comienza a aumentar la potencia de los motores para estabilizarlos antes del despegue. Pero antes de que el avión empiece a moverse, el primer oficial, Klaas Meurs, interviene de inmediato. Espere un momento, todavía no tenemos autorización del control. Van Zanten reduce de nuevo la potencia y responde. Ya lo sé, adelante, pídela. El primer oficial contacta enseguida con el controlador.
En aviación, un avión necesita dos autorizaciones distintas antes de despegar. La primera es la autorización de ruta, que indica a la tripulación cómo debe proceder una vez en el aire. La segunda es la autorización de despegue, que es la que permite iniciar la carrera por la pista. El controlador interpreta que la tripulación está solicitando la autorización de ruta y responde. KLM 8705, you're clear to the Papa Beacon, flying to and maintain flight level 9 right, and after takeoff, proceed with heading 040 until intercepting the 325 radial from Las Palmas de Mar. Aunque esa autorización incluye de forma natural la expresión tras el despegue, en ningún caso constituye una autorización para despegar. Cuando termina la transmisión, el capitán Van Zanten vuelve a avanzar las palancas de potencia. Todo indica que cree haber recibido ya todas las autorizaciones necesarias para despegar. Mientras tanto, el primer oficial Klaas Meurs repite apresuradamente la autorización de ruta. La redacción exacta de esa última frase nunca ha podido determinarse con certeza debido a la calidad de la grabación de la cabina. Durante años, los investigadores debatieron si dijo «estamos en despegue», «estamos despegando» o una expresión similar. Sea cual fuera la formulación exacta, el capitán Van Zanten se dirige a la tripulación y dice «Vamos, comprobad el empuje». Adelanta las palancas hasta la potencia de despegue. Aunque el KLM ya ha iniciado la carrera de despegue, todavía existen varias oportunidades para evitar la tragedia. Mientras escucha la repetición del primer oficial, el controlador responde simplemente. Unos segundos después añade. Pero casi en ese mismo instante, la tripulación del Pan Am sospecha que el KLM podría estar preparándose para despegar, mientras ellos aún siguen ocupando la pista. El primer oficial transmite de inmediato. Las dos transmisiones se solapan casi por completo. Como las radios VHF no pueden recibir dos emisiones simultáneas en la misma frecuencia, ambas señales interfieren entre sí. En lugar de escuchar la instrucción del controlador de espere para despegar, la tripulación del KLM solo oye el de acuerdo inicial, seguido de un fuerte pitido provocado por la interferencia. Ni el controlador ni la tripulación del Pan Am escuchan ese pitido. Para ellos, sus propias transmisiones se reciben con total normalidad. Convencido de que su instrucción ha llegado correctamente al KLM, el controlador centra entonces su atención en el Pan Am. A continuación transmite. Papa Alpha 1736, report runway clear. La tripulación responde. Thank you. A esas alturas, el KLM ya acelera por la pista, mientras la visibilidad probablemente sigue empeorando. La velocidad aumenta rápidamente y exige toda la atención del capitán Van Zanten y del primer oficial Meurs, concentrados casi por completo en el despegue. El ingeniero de vuelo Willem Schreuder tiene una carga de trabajo algo menor. Mientras escucha las comunicaciones por radio, hay algo que llama su atención. A las 5:06 de la tarde pregunta. El capitán Van Zanten, concentrado en la carrera de despegue, no le oye al principio. Schreuder repite la pregunta. Sin vacilar, Van Zanten responde. A las 5:07 de la tarde, apenas 10 segundos antes del impacto, el capitán Victor Krups distingue por fin la silueta del KLM emergiendo entre la niebla. En un primer momento cree que las luces permanecen inmóviles, pero casi al instante se da cuenta de que el avión avanza directamente hacia ellos. El capitán Krups gira inmediatamente el volante de dirección con fuerza hacia la izquierda para sacar su avión de la pista. Al mismo tiempo, aplica potencia máxima a los motores, pero el avión pesa cerca de 340 toneladas y ya no queda tiempo suficiente para acelerar.
En la cabina del KLM, el capitán Jacob Van Zanten acaba de superar la velocidad V1. De repente, entre la niebla, aparece justo delante de él la silueta del Pan Am, que está girando para abandonar la pista. Van Zanten reacciona por instinto y tira con todas sus fuerzas de la columna de control en un intento desesperado por elevar el avión y sobrevolar el obstáculo. La maniobra es tan brusca que la cola golpea la pista, dejando una marca de metal raspado de casi 20 metros. Sus últimas palabras, registradas por la grabadora de voz de la cabina, es una blasfemia en neerlandés. Instantes después, la grabación se corta. Pan Am aircraft was given permission to leave the stand and to head down the taxiway to a takeoff point. Now, the Pan Am pilot says that he was told to proceed down the main runway and to leave the main runway and back onto the taxiway at the next junction. He was never able to do that because that was the point of impact. El KLM consigue despegar, pero solo por unos pocos metros. El morro y la parte delantera del fuselaje logran superar al Pan Am. Sin embargo, el motor número 4 atraviesa la parte superior del fuselaje e irrumpe en la cabina de primera clase. Apenas un instante después, el tren de aterrizaje principal desgarra el interior del avión, mientras el ala izquierda arranca gran parte de la estructura superior del Pan Am y su estabilizador vertical. El KLM permanece en el aire apenas 150 metros más antes de precipitarse de nuevo contra la pista. El avión se desliza varios cientos de metros hasta estallar en una enorme bola de fuego. Los 234 pasajeros y los 14 miembros de la tripulación pierden la vida. Originalmente, el vuelo 4805 de KLM había llegado a Tenerife con 235 pasajeros. Sin embargo, una de ellas, Robina Van Lanschot, que vivía en la isla junto a su novio, decidió no volver a embarcar tras el desvío. Gracias a esa decisión, no se encontraba a bordo cuando el avión despegó. El Pan Am continúa deslizándose hacia el lado izquierdo de la pista hasta detenerse, envuelto en llamas. En medio del caos, pasajeros y tripulantes luchan por escapar. La mayoría de los supervivientes consigue salir trepando por el ala izquierda, mientras el fuego devora el avión a toda velocidad. 70 personas logran escapar con vida en un primer momento, aunque 9 de ellas fallecerían más tarde a causa de sus heridas. Solo 61 de las 396 personas que viajaban a bordo del Pan Am sobreviven. En total, 583 personas pierden la vida, convirtiendo el desastre del aeropuerto de Tenerife en el accidente más mortífero de la historia de la aviación. Lo más sobrecogedor es que nada de aquello fue consecuencia de un único error ni de un fallo mecánico. Fue una serie de acontecimientos aparentemente insignificantes la que acabó desencadenando una catástrofe que cambió para siempre la aviación. Tras el accidente, numerosos aeropuertos internacionales incorporaron radares de superficie, permitiendo a los controladores seguir la posición de las aeronaves incluso cuando la visibilidad era muy reducida. También se estandarizó la fraseología aeronáutica en todo el mundo. Desde entonces la palabra despegue quedó reservada exclusivamente para autorizar un despegue o cancelar esa autorización. En cualquier otra situación, controladores y tripulaciones utilizan el término salida. Además, las instrucciones críticas deben repetirse siguiendo una fraseología estandarizada, lo que reduce considerablemente el riesgo de malentendidos. Pero quizá el cambio más importante fue la implantación del CRM o gestión de los recursos de la tripulación. Hoy, los pilotos reciben formación para cuestionar decisiones, poner en duda sus propias suposiciones y expresar cualquier preocupación relacionada con la seguridad, independientemente de su rango o experiencia. En la actualidad, todos los vuelos se benefician de las lecciones aprendidas en Tenerife, un legado escrito al precio de 583 vidas. Si te ha gustado esta investigación, quizá también te interese mi documental sobre la desaparición del vuelo MH370, uno de los mayores misterios sin resolver de la historia de la aviación. Muchas gracias por la visita y nos vemos en el próximo vídeo.